Hola, muy buenos días. El tema de tratar del día de hoy es aldehídos y cetonas. Veamos la fórmula general. Bueno, los aldehídos tienen un radical que puede ser alifático o aromático unido al grupo CHO, o sea, al grupo carbonilo más un hidrógeno. Y las cetonas en ese grupo carbonilo están unidos a dos radicales, que estos dos radicales pueden ser alifáticos o aromáticos, pero aquí vemos la fórmula ya general de los aldehídos y la acetona. Está el grupo carbonilo con el hidrógeno, ¿cierto? Bien. Mientras que acá son radicales, con la acetona no tendría el hidrógeno. ¿Listo? Bien. Entonces son compuestos carbonílicos que contienen entonces el grupo carbonilo, que es el carbono unido a doble enlace con el oxígeno. ¿Quién determina entonces la química de estos compuestos? Tiene propiedades semejantes. El grupo carbonilo es de los aldehídos, pero contiene un hidrógeno, mientras que la acetona contiene dos grupos orgánicos. El grupo carbonilo le da estas diferencias que afectan las propiedades químicas de dos formas. Primero, en los aldehídos que se oxidan con facilidad, mientras que la acetona lo hacen con dificultad. Segundo, los aldehídos son mucho más reactivos que las cetonas. Vemos los orbitales sp2, entonces su estructura es plana y tiene un ángulo de 120 grados. Bien, nomenclatura común de los aldehídos. Cuando es proveniente de un ácido con número igual de carbono, se reemplaza la terminación ico por aldehídos y se elimina la palabra ácido. Otra forma es anteponiendo la palabra aldehído y dejando la terminación del ácido correspondiente. Cuando es proveniente de un alcohol con igual número de carbono, se antepone la palabra aldehído y se deja la terminación ílico. Existe otra nomenclatura derivada de la acetaldehído, donde el compuesto se nombra en función de ella. En aldehídos ramificados, toman su nombre derivado de la cadena más larga que contenga al grupo carbonilo, para indicar así el punto de unión que se utilizan ya entonces letras griegas, o sea, alfa, beta, etc. Aquí hay un ejemplo de una cadena. Se elige la cadena más larga que contiene el grupo carbonilo y se le considera como una estructura matriz. Se le nombra reemplazando la terminación O del alcano correspondiente por al. La posición de los sustituyentes se indican por números. Veamos un ejemplo. El primero, entonces sería metanal, ¿cierto? Al y UPAT. Forma común, formaldehído y otro común, aldehído metálico. Otro ejemplo, etanal al, acetaldehído, que es el común, y aldehído etílico. Bien, ahora vamos a ver la nomenclatura común de las cetonas. Las cetonas alifáticas más sencilla es la acetona. Las demás cetonas alifáticas se nombran indicando los dos grupos unidos al carbono carbonílico y se le añade la palabra cetona. Una cetona con el carbono carbonílico unido a un anillo bencénico se denomina fenona. Se elige la cadena más larga que contiene al grupo carbonilo, tomándola como estructura matriz. Luego se cambia la terminación O del alcano correspondiente por ona. Las posiciones de los grupos se indican por números recibiendo el carbono carbonílico el más bajo posible. En los compuestos polifuncionales se indica la presencia del grupo carbonilo por el prefijo oxo y el número para indicar la posición en la molécula. Un ejemplo. Veamos la primera, ¿cierto? Del grupo carbonilo y los dos RR, o sea, los radicales. Entonces sería 1, 2, 3 de propanona y el otro sería acetona. ¿Vale? Propiedades físicas de aldehídos de cetona. El grupo carbonilo polarizado genera que sean unas sustancias polares, lo cual incrementa las fuerzas del London y así poseen puntos de ebullición más elevados que los compuestos de peso molecular similar. No se une intermolecularmente por puentes de hidrógeno.
Eso quiere decir que sus puntos de ebullición son menores que los alcoholes y los ácidos carboxílicos. Los aldehídos y cetonas inferiores son solubles en agua por formación de los puentes de hidrógeno hasta los 5 carbonos. Esta disminuye con la longitud de la cadena carbonada. También son solubles en disolventes orgánicos. El metanal es gaseoso. Los aldehídos hasta 12 carbonos son líquidos y los demás ya serían sólidos. La acetona hasta 10 carbonos, ellas son líquidas y las restantes ya sí son sólidas. Son menos densas que en el agua. Los aldehídos inferiores poseen olores irritantes. Los siguientes ya sí son aromáticos y luego ya sí se vuelven ya inodoros. Las cetonas inferiores tienen un olor agradable y las superiores tienen un olor desagradable. Y finalmente las más pesadas son inodoras. El grupo carbonilo rige la química de los aldehídos y la acetona en dos maneras. Primero, proporciona un sitio para la adición nucleofílica. 2. Aumenta la acidez de los hidrógenos unido al carbono alfa. La reacción común de los aldehídos cetona es la adición nucleofílica. Veamos aquí. Se da la transición. Es un trigonal que pasaría a una forma tetraédrica y daría el producto y posteriormente con agua, ¿cierto? Los aldehídos sufren adición nucleofílica con mayor facilidad que la acetona. Esto se debe a dos factores. Primero, el estérico, donde el aldehído tiene ese hidrógeno y la acetona tiene un grupo alquilo, que es más grande. Electrónico. El grupo alquilo libera electrones, por lo que debilita el estado de transición. Ahora, veamos la oxidación de los aldehídos. Su propiedad química más importante es su poder reductor. Se oxidan fácilmente a ácidos carboxílicos. Se usan los oxidantes como el reactivo de Tolle, ¿verdad? Se utiliza ese complejo de plata amoniacal, el de Feli, que es una solución de sulfato cúprico en tartrato de sodio, como también el reactivo de Benedict, que es una solución de sulfato cúprico en citrato de sodio. También se puede usar otros oxidantes como permanganato o el dicromato en medio ácido. Con el reactivo de Tolle, ¿qué sucede? Vamos a ver. En el reactivo se oxida el aldehído y se reduce a sí mismo formando un espejo plata. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del etanol con el reactivo que se oxida a ácido etanoico o su sal respectiva, ¿no? Y ahí se forma el espejo de plata porque se reduce la plata. Él se oxida, pero el complejo se reduce. Bueno, en el reactivo de Feli, o el licor, como algunos autores llaman así, se desaparece ese color intenso azul del licor y precipita a óxido cuproso rojo. Esta reacción se utiliza para calcular el porcentaje de azúcar en una solución. Entonces tomamos el etanol con el óxido cuproso, ¿cierto? ¿Qué pasa? Se oxida y se obtiene el ácido etanoico, donde se da un precipitado que es el óxido cuproso, que este es rojizo. Estas oxidaciones de los aldehídos con los reactivos de Tolle o Feli se usa además como método para identificación de aldehídos, ya que la acetona no la produce. Las cetonas no reaccionan con estos oxidantes suaves por ser malas reductoras, pero cuando reacciona con oxidantes fuertes como el permanganato o con el yodo de medio básico y a una temperatura elevada, sí se produce ahí la rotura del enlace de carbono a carbono a ambos lados del grupo carbonilo y finalmente se obtiene una mezcla de ácidos. Aquí está la ruptura, vemos, ¿cierto? Está el oxidante fuerte, ácido etanoico, pasaría al ácido, hay una ruptura y pasaría ácido propanoico más el ácido 2 metilpropanoico, ruptura B.
La prueba de iodoformo solamente para las metilcetonas. Se produce una sustitución en el carbono alfa y la ruptura de carbono a carbono. Se le utiliza como método de identificación, que ya da un color amarillo, ¿sí? Por el iodoformo. El yodo se reduce y por eso es que se forma. Bien. Reacciones de reducción. Reducción a alcoholes. Aldehído pasa a un alcohol primario y la acetona pasaría a un alcohol secundario. Reducción a alcanos. Adición de los cianuros, que es la formación de las cianohidrinas. Adición de reactivo de Grignard, que ya lo hemos visto, que es la obtención de alcoholes, ¿cierto? Adición de alcohol, formación de las acetales. Adición de los derivados de nitrógeno. Los aldehídos entonces son muy buenos reductores y se oxidan fácilmente. ¿En dónde? Saldrían positivo al reactivo de Feynman y positivo al reactivo de Toles. También al reactivo de Schiff, que hay una que se colorea en este reactivo. Mientras que la acetona saldría negativos a Feynman, Toles, ¿cierto? Pero cuando está frente a oxidantes muy fuertes, ¿cierto? Ahí así se oxida. Y darían positivo. Bueno, veamos los usos y aplicaciones de los aldehídos. Los usos principales de los aldehídos son la fabricación de resina, plásticos, solventes, tinturas, perfumes y esencias. Los dos efectos más importantes de los aldehídos son narcóticos y también son irritantes, narcotizantes. El glutaraldehído se utiliza como un desinfectante en frío y en curtido de pieles. Es causante de la dermatitis alérgica. El formaldehído se usa en fabricación de plásticos y resinas, en las industrias fotográficas, en explosivos y colorantes. También como antisépticos y preservados, o como un preservador, ¿sí? Formaldehído. Usos y aplicaciones, pero de las acetonas o de la acetona, ¿verdad? Entonces la 2-propanona, o sea, la acetona, se utiliza como un solvente en los esmaltes, o sea, en el removedor. Y la 2-butanona es un solvente ya de tipo industrial. La 2-etanona es el que le da un olor a algunas frutas y algunos alimentos. Y hay una que es la singerona, que es principalmente es un componente del jengibre. La acetofenona, de uso en el mercado como los perfumes y en las farmacias. La acetona es muy empleada o usada como disolvente en las pinturas de uñas. También podemos concluir que las acetonas no son tan lábiles como los aldehídos. No se disuelven fácilmente en agua, pero aún así son muy buenas disolventes en los compuestos orgánicos. Bueno, muchísimas gracias por su atención.